Gracias amigos de Beacanal por estar en sintonía. 10 de julio del año 2017, pues como ustedes vieron en la introducción de este programa Coyuntura Nacional, el día de hoy tenemos la grata visita del señor embajador de la India en Guatemala. Bienvenido, señor embajador, es un gusto. Igualmente. Bienvenido, Richard. Gracias, Karina. Su nombre, señor embajador, es Sajiv Babu Kurup. Sajiv. Muy bien, gracias señor embajador por estar aquí. Richard, pues te quiero contar que tú mejor que nadie eres quien invitaste al señor embajador aquí. Tenemos la grata visita por tus buenos oficios, así que te lo agradecemos. Pero la India es un país muy grande, es un país joven, 70 años, se independiza como colonia inglesa en 1947. Tiene 1.300 millones de habitantes. Nosotros no nos aguantamos con 19 millones, imagínate. ¿Y cómo será vivir? Mira esa extensión de ese país. País que es una potencia el día de hoy. Que agárrense. Tiene el cuarto ejército más grande a nivel mundial. Cuarto ejército más grande a nivel mundial. Tiene más o menos el 20% de su población es pobre y es un país exageradamente fuerte. Tiene sus propias plataformas para poderlas lanzar al espacio, ¿verdad? Sus propios vehículos. Ya mandó un vehículo a la Luna. Ha declarado 2 ríos a lo largo de su territorio como sagrados para protegerlos. Sabemos que es un país también que está bien contaminado porque tiene muchísima industria, pero sabemos que son personas que están tratando de salir adelante. Es el mayor importador de piedras preciosas a nivel mundial y ahí hay toda una industria para transformar las piedras con el oro en joyería muy linda y luego exportarla. Esos son unos pincelazos. Pertenece al BRICS, los famosos BRICS. Brasil, Rusia, India y China. ¿Verdad? Imagínate, eso quiere decir BRICS. Brasil, Rusia, India y China. Y pues qué bueno que nuestros verdaderos dueños nos dejen con la India, ya que Guatemala tiene vedado el derecho a tener relaciones con la China continental, cuestión que ya avanzó en Nicaragua y que por supuesto ya avanzó Costa Rica y Panamá, quien ha roto relaciones con Taiwán y prefirió tener relaciones con otro continente a nivel mundial, que es un continente muy fuerte. Pues no se queda atrás la India, es un país altamente poderoso, tiene un ejército más grande, si podemos poner su activo en el ejército. Imagínate tú que tiene un ejército más fuerte que Francia, más fuerte que Japón. Es que no estamos hablando de una tontería. Mira qué presupuesto hay ahí en dólares para el presupuesto de defensa. Imagínate. Y aquí en Guatemala hay unos pobres pelones que estaban alegando porque le subieron al ejército de Guatemala. Y es que fíjate que para que a uno lo respeten hay que tener un ejército muy fuerte, ¿verdad? Así que con esto le doy la bienvenida, es una pequeña introducción, señor embajador. Richard. Gracias, señor embajador Sajiv, por acompañarnos el día de hoy aquí en Beacanal. Sí, tiene razón. Con el embajador Sajiv nos han unido algunas reuniones, algunas actividades, ¿verdad? Por la inclinación que tengo yo en mi familia en cuanto a la práctica milenaria del yoga. Yo soy practicante de yoga y recientemente practicamos de esto en el Día Internacional de Yoga que se llevó a cabo hace unas semanas aquí en el obelisco. Embajador Sajiv, cuénteme, nosotros en Guatemala tenemos algunas ideas complejas o algunos mitos sobre la cultura de la India, de que las vacas son sagradas, de que no se come carne, pues, las cosas normales. Pero acá en Beacanal lo que nos interesa no es romper esos mitos, sino que abrir la mente de los televidentes hacia la relación de esa gran potencia mundial
¿verdad? Líder del BRICS, de las economías emergentes, junto con China, con Brasil, con Rusia, ¿verdad? La relación que tiene y la India con América y especialmente con Guatemala. Cuéntenos, embajador, ¿cuándo se abrió la misión diplomática formalmente en Guatemala? ¿Qué abarca y cuáles son sus objetivos? Nosotros abrimos nuestra embajada en 2009. Oficialmente se inauguró un poco más tarde y Guatemala abrió su embajada en 2012. Por supuesto, eso formaba parte de nuestra estrategia de profundizar nuestros vínculos con América Latina. Nosotros teníamos en nuestra estrategia de política exterior, sabíamos que llegábamos tarde, no teníamos la presencia adecuada como nosotros queremos, como India, como un país que pretende tener este liderazgo mundial. Entonces sabíamos que teníamos poca presencia en Centroamérica. Guatemala, como el país como la economía más grande, el país más grande de la región, abrimos la embajada en Guatemala. Por supuesto, no hemos equivocado, porque los resultados de estos 7, 8 años ha demostrado que vamos en la dirección correcta. Hemos tenido varios contactos, varias visitas a niveles de ministros de cancilleres o vicecancilleres, consultas políticas. Nuestro comercio ha aumentado 2 veces en los últimos... El 200%. Exacto. Y nuestros vínculos culturales, porque como India es un país muy diverso, porque tenemos tantas religiones, tantas provincias, cada provincia es casi como un país, por eso dice que India es un continente, no es un país. Y la misma diversidad que he notado, llevo casi 2 años acá, he notado en Guatemala también. Entonces hay muchas similitudes entre nosotros, la cultura también, porque aquí Guatemala es consciente, es dueña, digamos, de una cultura tan diversa. Entonces nosotros también tenemos una diversidad cultural, entonces hay una afinidad y hemos podido afianzar este vínculo con Guatemala y creo que vamos en la buena dirección, vamos cada vez profundizando más, fortaleciendo más nuestros vínculos. Solo una pregunta, ¿cuáles son los productos que más importa Guatemala de la India? Y háblenos un poquito acerca de ese balance comercial. Del comercio. Realmente, motos. Sí, realmente el comercio es muy a favor de la India. En este momento tenemos 260 millones de comercio bilateral. Menos de 10% es la exportación Guatemala, quiero decir 90 y pico porcentaje de este comercio bilateral hacia Guatemala. Exportaciones indias. Por supuesto son motos, vehículos, autopartes, farmacéuticas, textiles, etc. Son las principales. Pero la exportación india abarca muchas otras cosas, un poco de servicios, etc. Solo para terminar el tema de la exportación, ¿cómo han percibido ustedes el mercado guatemalteco, por ejemplo, en el tema farmacéutico? ¿Cree usted que Guatemala le da la certeza jurídica a la India y a cualquier otro país para montar sus empresas farmacéuticas aquí, o usted se enfrenta a tal vez prácticas monopólicas? Hay un mercado muy conservador. Básicamente hay una libre competencia, porque tengo entendido de que los genéricos en la India son muy baratos y muy buenos, pero acá no funcionan. ¿Qué está pasando? Genéricos y activos también. India por algo es conocido como farmacia del mundo, porque los medicamentos son tan baratos en la India, muy accesibles, de muy buena calidad. ¿Por qué no vienen a Guatemala? Porque en el mundo entero, Guatemala no es una excepción, digamos eso, porque el sector farmacéutico es complicado.
porque... Es un poder mundial. Digamos, ¿no? Entonces, no veo que es una excepción. Hay algunos asuntos ahí, pero poco a poco está entrando. Nosotros no tenemos ninguna empresa así grande produciendo o teniendo fábricas o plantas en Guatemala. Este momento hay unos 7, 8 empresas de la India representadas acá. Hay una empresa, tiene una fábrica acá, Cabling Point. ¿Himalaya? Son productos que están representados, lo que quiero decir que no tienen su propia planta acá, pero estos son importados a través de representantes guatemaltecos. Por cierto que podemos mejorar, porque si la India produce medicina de calidad y de precio mucho más accesible, entonces hay una ventana abierta para que la población guatemalteca pueda tener estas medicinas, si se permite la entrada de estos medicamentos. Pero como dije, hay un proceso de certificación, luego la venta, etc. Entonces esos procesos hay que mejorar, por supuesto, sí se puede mejorar. Y yo creo que nosotros, las empresas de la India, tienen toda la capacidad de satisfacer estas necesidades, no solo en Guatemala, yo creo que en toda esa región. Karina, nosotros aquí hemos tratado mucho, amigos televidentes, ustedes saben que uno de los temas que ha sido recurrente dentro de la agenda de coyuntura nacional es el tema del monopolio y la ley antimonopolio, ¿no? Y me parece curioso, Karina, porque... Ellos no tienen allá en el país una ley antimonopolio, solo tienen una economía mixta y empresas mixtas. Interesante, pero o sea, es el cómo funciona la ética de cada país. A lo que voy es que si tuviéramos nosotros una ley antimonopolio, ¿verdad? Una ley que promoviera la inversión extranjera, este tipo de empresas de la India podrían funcionar en Guatemala y realmente ofrecerle a la salud guatemalteca una alternativa, porque como dice, la medicina es muy barata. Entonces hay pastillas que, digamos, para el riñón, que pueden costar en el mercado 100 quetzales, que en otros países del mundo usted las puede conseguir en 5, ¿verdad? Pero, como decía el señor embajador, la industria es muy competitiva. Otra vez, tenemos que vernos acá el tema. Dice, la India se desarrolla como una economía de libre mercado, a pesar de mantener rasgos de antigua política anti-autárquicas, de la moneda de la rupia, la liberalización económica, incluyendo el sector industrial, de la privatización de empresas públicas y la reducción de los controles de la inversión externa y el comercio comenzaron en los años 90, sirviendo para acelerar el crecimiento del país, que ha superado el 7%. ¿Crece? ¿A qué ritmo crece la economía hindú? Es que hay una historia entera detrás de ese boom económico de la India. Nuestro crecimiento de esa magnitud empezó en los años 90. Casi estamos ante una situación muy precaria de pago de deudas. Entonces, hasta entonces nuestra economía era economía mixta, pero bastante cerrada para la competición externa. Ahí empezó la liberalización, las reformas económicas en los 90 y el mercado abrió para la entrada de competencias externas. Nuestras propias empresas, que antes tenían un mercado fijo protegido, se vieron obligadas a competir con empresas del extranjero y lo hicieron muy bien. No solo hicieron muy bien, ya después de competir con estas empresas extranjeras dentro de la India, salieron fuera a competir con ellos en el extranjero. Ahí empieza todo el éxito de nuestra economía. Hoy este momento es la economía que tiene el mejor crecimiento del mundo, más que China. ¿A qué ritmo crece? 7,6. Es una economía de 2 trillones de dólares, entonces 7,6 es un crecimiento bastante alto. Y en este momento hemos mantenido este crecimiento hasta 7% todos esos años. Luego, ayer estaba leyendo que según el Banco Mundial,
incluso hasta en unos años más vamos a tener este mejor crecimiento y vamos a superar a China en cuanto a todo ese periodo. Entonces, India va para adelante, porque nuestra liberalización ha sido pautada, firme, y no hemos tenido ningún problema. Todos los gobiernos que vinieron cambiaron, siguieron la misma política, no hubo ningún retraso y sigue dando esta garantía a los inversores extranjeros. Y últimamente hemos tenido la mejor inversión directa extranjera, el récord, que es 55 billones. Todas esas características, luego la demanda de la India, ¿no? El cambio que ha habido en la India, el cambio de la actitud del comprador, el consumidor de la India, la clase media que ha crecido, según los datos más conservadores, son más de 300 millones de habitantes, que es cualquier país de Europa, según una capacidad de compra a nivel europeo, digamos. Entonces, para cualquier empresa es un mercado apetecible, ¿no? Muy bien, tengo ciertas otras preguntas. En el concierto de naciones, le hace Naciones Unidas, la OTAN, etcétera, todas estas diferentes plataformas que existen en el conglomerado de naciones, ¿quiénes son los países amigos? Hablemos un poquito de geopolítica. Nosotros nunca hemos tenido problemas con nadie, porque la India durante la Guerra Fría era uno de los líderes del movimiento no alineado, teniendo relaciones con ambos lados. Entonces, tenemos relaciones con todos los países, por supuesto, con algunos un poco más, algunos con un poco menos, pero nosotros no tenemos ningún enemigo. Ok, hay una reciente visita de la máxima autoridad de su nación la semana pasada, o hace más o menos alrededor de 10 días, con la autoridad máxima en Israel. Eso me llama muchísimo a mí la atención, además que me gusta, porque le quiero decir que yo sí soy pro-Israel 100%. Entonces los considero países amigos y aliados. Busquemos esta nota en Google, por favor, pero ¿a qué se debió ese acercamiento? Porque ya cuando un presidente de una gran potencia, como es un país del BRICS, con el cuarto ejército más grande del mundo, va con una nación tan pequeña, pero tan poderosa, algo geopolíticamente tiene que estar sucediendo. No, pero nuestro primer ministro ha visitado tantos países desde que llegó al poder. En esta misma visita acaba de estar en Hamburgo, en el G20, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Estados Unidos, estuvo en España, estuvo en Francia, estuvo en Alemania, y Israel también es un país amigo de nosotros. Además, en muchas cosas tenemos mucho campo, mucha oportunidad de cooperar. Por ejemplo, tecnología. Hay, incluso en uno de los discursos, el primer ministro dijo que India e Israel, el líder de Israel dijo, I-Square, quiere decir que India e Israel, luego T-Square, talent. Entonces, en ciencia, tecnología, tenemos muchas cosas que compartir y mejorar, y tenemos una buena cooperación. Nosotros antes no teníamos relaciones con Israel, pero más tarde tuvimos hace algunos tiempos, y luego ya abrimos la embajada, ahora tenemos una muy buena relación. Entonces es natural que este crecimiento de cooperación culmine con una visita de nuestro primer ministro. Voy a hacer otra pregunta geopolítica un poco difícil, pero como de eso se trata, vamos a ver, o no, tal vez no tan difícil. El líder de Corea del Norte está haciendo demostración de fuerza. Inclusive ha lanzado un misil muy fuerte que él mismo se jacta de decir que puede llegar en cuestión de minutos a Alaska, ¿verdad? Estados Unidos se ha puesto un poquito enojado y el grupo del G20 habló del tema en la reunión de la semana pasada. ¿Cuál cree usted que sería la posición de la India como continente, ya no le voy a decir país, en cuanto al tema de un posible estallido de lanzamisiles entre potencias? Porque también sabemos que la China tiene el cuarto ejército más grande del mundo. India como ¿Quiénes país, serían aliados y quiénes no? India como país siempre ha mantenido una política de no agresión.
no violencia, porque nuestro movimiento de la independencia ha sido siempre de no violencia. Es un país, históricamente, nunca ha atacado ningún otro país. Hemos sido víctimas de muchas invasiones, estoy diciendo históricamente, pasado, sí. Invasiones, etc. Entonces es un país que siempre ha mantenido esta política de diálogo y entendimiento. Entonces todo se puede arreglar con diálogo. En la guerra no hay como vencedores, solamente son víctimas todos. Richard. Fíjese que la relación entre Guatemala y la India es muy reciente. ¿Cuáles son los productos que más importan ustedes de Guatemala? Muy poco, como mencioné antes. O sea, hay muy una poco. buena brecha aún. Pero porque yo tengo... madera, es algunas cosas. Eso es lo que yo le quería decir. He tenido idea de que hay personas interesadas en una madera que se llama teca. Sí, teca. La teca. Sí. ¿Qué otros productos...? Teca, por ejemplo, en la India todos los muebles de teca es buena madera. Entonces hay mucha demanda, no solamente de Guatemala, de Costa Rica, de Ecuador, de Colombia, están importando mucha madera. Otros productos, porque es un mercado, como dije antes, que se puede experimentar con cualquier producto. El mercado de 1.300 millones de habitantes, imagínate. Exacto. Además yo dije que el 300 o 400 millones de clase media con una capacidad alta de compra, de consumo. Y luego el comportamiento del consumidor está cambiando. Antes el consumidor indio tenía acceso a productos nacionales. Hoy en día no, ha cambiado, porque están viajando más, están teniendo un acceso al mercado internacional. Entonces, ¿por qué no? Cualquier producto se puede colocar en el mercado indio. Por supuesto es un mercado tradicional, es un mercado conservador, digamos, en alguna manera, pero yo creo que vale la pena intentar colocar cualquier producto y tener 2% de este mercado. Es suficiente para cualquier emprendedor guatemalteco. Hay una medida que me llamó la atención. Hace algunos meses se dio un tema con el manejo de la moneda en la India, donde se retiró los billetes de alguna denominación, porque según tengo entendido, corríjame, la idea era limpiar un poco la economía del lavado de dinero. Y esto hizo muy popular al ministro, ¿verdad? Cuénteme, porque fue una medida... Yo tengo... Retiraron de circulación. Sí, de circulación de repente fue porque se pensaba que o el gobierno tenía la información a lo mejor de black marketing, el mercado negro, o también puede ser que lavado de dinero, etcétera. Entonces de repente retiraron de billetes de 1.000 y 500 y se dieron tiempo para cambiar de los que tenían, pero tenían que declarar el origen de ese dinero. Entonces afectó mucho y seguramente a los que tenían ahorrado o apartado ese dinero en malas maneras sufrieron. Por supuesto hubo algunos pequeños problemas de ajuste para el hombre común, pero es un pequeño sacrificio que tenemos que hacer para la mejoría para el bien de todos. Una lucha contra el lavado de dinero. Exacto. Es que, ¿sabe por qué le estaba preguntando eso? Porque hace unos días yo fui al banco y mire, y tiene billetes de 200, y en Guatemala el billete de 200 ya es algo escaso, por no decir desaparecido. Muy bien. Me llama la atención que ustedes demanden de Guatemala la teca, siendo nosotros un país tan deforestado y que estamos tratando de crear conciencia para cuidar nuestro ambiente. ¿Cómo manejan ustedes? ¿Qué tipo de exigencias tienen aún como norma internacional, si es que la tienen, para importar nuestra madera, sabiendo que nosotros somos un país deforestado? Si le ponemos el mapa, por favor, al señor embajador, de nuestro mapa de deforestación al año 2010, en 7 años creo que estamos aún peor, paupérrimos. ¿Qué niveles de exigencia manejan ustedes como país del G20? Es mi primera pregunta. ¿Y cómo tratan ustedes mismos en su tierra la deforestación y el ambiente? Y mi segunda pregunta ya viene siendo un poquito más de geopolítica y económica. Y es que
gracias a Dios yo tengo el privilegio de poder ir 4 o 5 veces al año a la bendita potencia, como yo le llamo, Estados Unidos. Pero en todos los diferentes estados donde yo voy, yo me he dado cuenta que sus compatriotas hindúes son altamente productivos y trabajadores. Yo lo veo desde dueños en hoteles en Florida, en Atlanta, de gasolineras, y es increíble cómo se han ido apoderando. Quiere decir que hay mucho migrante hindú en el The Mixing Bowl, que es el bowl donde hay muchas culturas como Estados Unidos, pero perdóneme, la capacidad económica del hindú en Estados Unidos casi siempre es exitosa. Son grandes empresarios. ¿A qué se debe tanta migración a Estados Unidos? Esa es la segunda pregunta. La primera pregunta es del ambiente. Bueno, nosotros también somos víctimas de... Este es nuestro mapa, mire, señor embajador, al 2010. O sea, y eso es aún peor el día de hoy, y ustedes importan mucha teca. Sí, pero de ahí no sé cómo se puede controlar eso, porque eso sale de acá. Entonces, cuando salen de acá, el control debe ser acá. Si hay que tener más forestación o más plantas. Es una política guatemalteca. Eso, porque una vez sale el producto, ahí se puede entrar en un problema, porque yo creo que el control debe ser acá. Y además nosotros lo conocemos porque somos también un país de víctimas de cambio climático. Últimamente estamos teniendo mucho cambio en las lluvias, que es muy importante para nosotros, porque tenemos una agricultura bastante grande, aunque somos un país, a pesar de los millones de habitantes que tenemos, somos autosuficientes en alimentos. Entonces dependemos mucho de estas lluvias. Si hay cualquier cambio de lluvia, el comportamiento de la lluvia, eso nos afecta. Por ejemplo, el otro día estuve hablando con alguien hubo una conferencia de azúcar en El Salvador, y estuve hablando con alguien de Guatemala. Me dijo, este año la lluvia está bien, entonces el precio de azúcar baja. ¿Por qué? Porque si hay mejor lluvia en la India, la producción de azúcar aumenta y la demanda, no tenemos que importar, entonces en el mercado internacional el precio baja. Entonces nosotros conocemos muy bien la importancia del cambio climático. Efectivamente, nosotros tomamos la iniciativa en COP21 en París para la alianza, para la declaración sobre cambio climático. Muchos países han adherido, ahora en G20 también se habla de eso, y también nosotros tomamos la iniciativa junto con Francia para la Alianza Solar Internacional. Entonces, hay más de, casi creo que más de 30. Solares, sí. Exacto. Entonces, en la India está haciendo un gran esfuerzo para cambiar hacia las energías renovables. Ajá. Cada día hay más y más uso de energía solar y menos carbón, ¿no? Entonces menos daño al medio ambiente. En la segunda cuestión fue sobre la migración hindú a Estados Unidos. Sí. Históricamente hemos sido un país de inmigrantes, porque mucha gente salió en busca de mejores oportunidades, y Estados Unidos ofrecía esta oportunidad. Hay dos tipos de inmigrantes de la India. Unos son muy bien calificados, ingenieros, científicos que han tenido muy buena preparación, y luego salieron en busca de mejores oportunidades de empleo, mejores oportunidades de investigación, etcétera, en Estados Unidos. Y luego hay otra parte de gente más niveles, menos niveles, también fueron a buscar el Dream, ¿no? De como aquí se conoce como el Dreamers, ¿no? También no ha habido mucha gente de la India. Lo que pasa es que los indios son muy trabajadores, y donde vayan, ellos no tienen normalmente dificultad en mezclarse con este país, o vivir porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en una sociedad muy diversa. Entonces nos cuesta menos en adaptarse y vivir con la gente de ahí. Y en ningún momento vamos a escuchar un conflicto por estas razones, por la presencia de los hindúes. Por ejemplo, en Guatemala hay muy pocos, pero
no, nunca se oye nada de algún conflicto con un indio o con un local, ¿no? Entonces esa característica... Es más, hay una colonia hindú en Puerto Barrios, pero de descendencia hindú, de gente que hay una aldea donde la gente parecen hindúes. Sí. Prensa Libre sacó un reportaje sobre eso y llegaron una vez en la Embajada de la India, yo tuve la oportunidad de verlos. Ahí, sí. Y son hindúes, pero es que hace casi 200 años, cuando éramos colonia de Gran Bretaña, en los países, en las islas caribeñas, ellos traían gente de África como esclavos, digamos, y gente de India como trabajadores en deuda, indentured laborers. Ellos vinieron en los países, por eso tenemos una muy alto porcentaje de gente de origen indio en Guyana, en Trinidad y Tobago, en Surinam, etcétera, en Jamaica. Yo fui a Livingstone y visité y hablé con esas personas, y ellos primero pasaron de Jamaica hacia Belice, y algunas familias bajaron de Belice a Livingstone. Hay un pequeño riachuelo por donde entraron y pasé por allá, y ahora son unos 500 personas, son de esas familias, y son guatemaltecos porque ya nacieron acá, son casi 2 o 3 generaciones viviendo acá, y tienen algunos nombres muy ingleses, porque ellos pusieron nombres ingleses cuando los ingleses lo trajeron, pero de alguna manera ellos se sienten un poco de origen indio, entonces quieren saber de la India, etcétera, pero son guatemaltecos, pero por supuesto de origen indio, pero muy buena gente. ¿Tu pregunta de cierre, Richard? ¿Cómo terminaríamos? Pues yo quisiera que el embajador nos comentara cuáles son los proyectos inmediatos que tiene la India con esta región en temas de cooperación. Sé que hay algunos proyectos de capacitación, que hay algunas, ya han habido varias, ¿cómo se llama? Cohortes les llaman, cantidad de graduados en la India, enviados desde Guatemala en ese plan. ¿Cuáles serían los proyectos inmediatos de la Embajada de la India a nivel de económicos y a nivel cultural y académico, ¿no? Estamos trabajando en algunos acuerdos de cooperación en cultura, en agricultura, puede ser en turismo. Hay algunos proyectos que estamos discutiendo, pero eso es a nivel gubernamental. Pero aparte, una de las cosas más importantes es la parte de cooperación. La India tiene un programa de cooperación con todos los países, porque nosotros no... La característica de la cooperación de la India no es donar, no es dar pescado, pero enseñarle a pescar. Entonces, la mayor parte de nuestra cooperación es capacitación. Nosotros ofrecemos becas de capacitación de cortos, de 1 mes hasta 6 meses de capacitación a diferentes personas, desde inglés, computación, gestión empresarial o manejo rural, agua, lo que sea. Hay unos 200 cursos que nosotros ofrecemos becas a guatemaltecos. Es una beca totalmente cubierta, desde la salida de su casa, la vuelta a su casa, todo está cubierto. El viaje, el seguro, el visado, hospedaje, malnutrición, curso y pocket money, todo está incluido. Entonces, eso es últimamente. Antes los cupos que ofrecíamos no eran utilizadas, entonces bajamos, porque hay un cálculo ahí en la India, si no utilizan, bajan. Pero en el año pasado, afortunadamente, pudimos utilizar todos los cupos mucho antes de tiempo, y nos ofrecieron más cupos, también lo utilizamos, entonces vamos en muy buena dirección. Luego también esa capacitación a las mujeres indígenas, en energía solar, que están haciendo un gran trabajo en el área de Quiché, y hemos establecido un centro de computación en San Carlos Universidad. Los establecimos, manejamos 2 años, entregamos, y luego hay muchas invitaciones para empresarios indios para visitar
emprendedores guatemaltecos para visitar la India en diferentes ferias, ofrecemos ayudas para visitar y conocer y establecer contactos con empresas indias para mejorar las relaciones comerciales. Y estamos también trabajando con algunas universidades de informar a los jóvenes sobre la India, porque para mí la mejor inversión es informar a la gente joven, a las futuras generaciones, para que podamos trabajar más estrechamente con Guatemala. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor embajador, mi pregunta de cierre tiene que ver otra vez un poquito con comercio. Vamos a ver, perdón que yo haga el símil tanto de la China, pero ustedes pertenecen a los BRICS. En la China continental hay una feria muy famosa comercial en donde convergen empresarios y no empresarios de todas partes del mundo, porque a mí me consta. Y es la feria china de Guangzhou, la de Cantón. Sí, sí, Cantón. Okay, se hace 2 veces al año y es una feria que dura por lo menos 3 semanas, dependiendo de los artículos que uno está interesado en ir y visitar. ¿Qué símil tienen ustedes? Porque aquí en Guatemala es muy famoso ver a los importadores que te vas a ir a Cantón o a la feria de Guangzhou en marzo, abril, o te vas a ir septiembre, octubre, ¿verdad? Son las 2 fechas en las que uno puede ir. ¿Cuándo es en la India? Nosotros tenemos un poco diferente, no es una feria, hay una feria general, pero también tenemos sectoriales, feria de farmacéuticos, feria de informática, feria de artesanías, etcétera. Y en este asunto yo quería informar al empresariado guatemalteco. Invitamos a la gente que vaya con un subsidio para visitar y participar en estas ferias. Hemos tenido bastantes personas que visitan, especialmente en farmacéutica, que estuvimos hablando de ese tema. ¿Subsidio qué quiere decir? ¿Pagan Viaje, el ticket? Sí, viaje o reuniones, estadía en algunos casos, dependiendo de cada año, cambia un poco. Y luego, y en informática también fueron, en farmacéutica también fueron algunos, y algunos fueron por textiles. Entonces, estas ferias nosotros tenemos clasificadas y invitamos a través de Cámara de Comercio, Cámara de Industria, Export o Invest, etcétera. Informamos y seleccionan ellos a algunos posibles importadores o posibles colaboradores de Guatemala, y están participando cada año. Hay más participación, pero a mí me gustaría alentar o a decir a los empresarios guatemaltecos que aprovechen esas oportunidades, viajen a la India para conocer, porque muchas veces uno lee, uno ve fotos, no, es ir ahí y ver. Seeing is believing, ¿no? Okay. Entonces hay que aprovechar estas cosas. Muy bien, gracias señor embajador, fue un gusto y un placer. Gracias, Richard. Gracias. Muchas gracias. Nos debemos de despedir de este primer segmento. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por estar en sintonía. Me voy a una breve pausa y regreso.